Xúquer és el principal riu dels valencians, és el segon riu del Mediterrani espanyol. El sols aporta més de la meitat de l'aigua del País Valencià, però està passant una crisi sense precedents. Problemes de falta de cabal i problemes de contaminació de les aigües. Al seu pas per la Manxa, quan sempre havia incrementat el seu cabal dels brolladors de l'aigua subterrània que alimentaven el riu, en aquests moments la situació s'ha invertit i l'aigua superficial s'està infiltrant cap a l'aqüífer, perdent una gran quantitat. Hace 10 años que Zaplana ya en su etapa como presidente decidió que era necesario llevar agua en abundancia a Alicante para satisfacer las grandes demandas que se preveían por el desarrollo urbanístico que se quería realizar en aquella zona. Y entonces fue cuando se hizo el famoso Pacto del Agua, en el que se le cedía a Castilla-La Mancha la mayor parte del Júcar. Se legalitzaren més de 100.000 hectàrees de regadío a la Mancha Oriental y les consecuencias han sigut nefastes per al Xúquer. La que restaba se iba a trasladar vía trasvase Júcar-Vinalopó hacia Alicante, y la que no quedaba ya, la que desaparecía en la ribera, es decir, el déficit de agua muy grave que se generaba en la ribera, pues se iba a cubrir con el trasvase del Ebro. El trasvase del Xúquer al Vinalopó, contemplat en el Pla Hidrològic de Conca, suposava, tal com estava concebut des de Cortes de Pallars, la mort definitiva del riu. Jo discutia amb ells dient que no, que aquest pla feria tots i no matava ningú, i que així baix sempre tindríem aigua, i que el de Castilla-La Manxa hi havia que ser solidaris en ells. Ara em donem compte dia per dia de que ens estan enganyant. I qui ens està enganyant? Ens estan enganyant els mateixos polítics. Això va originar una fortíssima reacció d'una campanya encapçalada per Xúquer Viu, però recolzada pels regants, per organitzacions ecologistes, per els ajuntaments i per entitats socials de la Ribera i d'altres comarques valencianes. Aquesta reacció social va culminar en una gran mobilització, una gran manifestació a Sueca el 28 de maig de 2005. En un conflicto entre valencianos, en un conflicto interno en la Comunidad Valenciana, se ubica, se sitúa de una forma radical e incomprensible en favor de uno de los dos, en vez de haber procurado mediar, que era la tarea que le correspondía como presidente, ¿no? ¿Por qué hace eso? Bueno, lo hace evidentemente porque Camps depende de ese poder urbanístico, de ese poder del sector de la promoción, de lo que se llama comúnmente como el sector del ladrillo, que es quien le ha puesto ahí y quien le ha mantenido. Cuando hablamos de 30 litros por persona y día, estamos hablando del 1% de todo el agua que sacamos de los acuíferos y de los ríos. Es nada. Por esa razón nunca habría conflictos. Los derechos sociales, 130 litros por habitante y día, tampoco va a generar ningún conflicto, nunca va a haber un problema de escasez por eso. Los problemas de conflicto y de escasez aparecen como fruto del desarrollo desmedido de los procesos productivos, en donde no existe límite a nuestra ambición. Nos ha visto el rabo a estos senyors i a estos polítics, és a dir, que estan totalment equivocats en la política hídrica i opinant de que el que no pensa com ells és contrari a la Comunitat Valenciana i és antivalencià, que això passarà factura.